Igualmente, buen día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ahí en el texto que acabamos de leer, vamos a estar ubicados. eh, Hoy culminamos, como decía nuestro hermano Elías, el expositivo y vamos entonces a culminar hoy en la última parte. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que es con el cual el apóstol Pablo termina dando unas exhortaciones muy prácticas para la iglesia de Tesalónica. Recordemos que a lo largo de esta carta hemos visto que Pablo se propone con los hermanos de Tesalónica, los cuales solamente ayudó muy poco tiempo, poder fortalecer la fe y sobre todo cómo llevar el evangelio a una vida de práctica. Así que esta mañana quiero proponerles el tema prácticas provechosas en la iglesia de Cristo. Entonces, este pasaje, como ustedes pudieron ver en la lectura preliminar, es, es un tratado de las cosas muy prácticas para la iglesia. Hoy, hermanos, nos encontramos en medio de un mundo muy práctico, muy dinámico, donde hoy se habla de estilos y hábitos saludables. Ustedes miran seguramente en sus redes, en los medios de comunicación, que todo el mundo habla de hábitos saludables y todo el mundo quiere tener hábitos saludables. ¿Por qué la gente invierte millones de pesos en esos hábitos saludables? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual la gente gasta tanto dinero en hábitos saludables? Cuidar la salud, muy bien. Verse mejor, muy bien. ¿Qué otra cosa? Vivir más tiempo. Bien, Xavier, ahí dio en el clavo. La gente no quiere morir. La gente no quiere morir. La gente quiere vivir más y la gente por eso hablan del elixir de la vida. Desde a través de toda la historia siempre se ha tratado de descubrir los alquimistas y toda esta gente ha tratado de trabajar el famoso elixir de la vida. No sé si han escuchado ese término, el elixir de la vida, que es una mezcla donde al tomársela la persona extendería su vida como tal. Bueno, entonces hoy tenemos por todo lado que hay programas eh, de comida saludable, de ejercicios saludables, de cosas para cuidar el alma. No obstante, casi nunca usted escucha en ningún programa del cuidado del alma. ¿Se ha dado cuenta usted? O sea, hoy se habla mucho del gimnasio, se habla mucho de la parte física, así como el hermano Elías en la escuela bíblica nos hacía caer en cuenta que en el ambiente eclesiástico mucha gente se está enfocando en el estudio bíblico, en los métodos, en la metodología, casi nadie habla del cuidado del alma. Yo no sabía que el hermano Elías iba a hablar de eso, pero bueno, coincidimos, bueno, el Señor sabía lo que tenemos que hacer. Y hoy precisamente vamos a hablar de las prácticas provechosas en la iglesia de Cristo para el cuidado de qué? Del alma, del alma. Entonces la gente hoy en día va a gimnasios, va a las cosas, pero casi nunca han escuchado un aviso que diga, bienvenido al gimnasio del alma. No. Entonces la gente va a sudar a un gimnasio, va a hacer cardio, va a hacer todo, pero nadie pone a funcionar el corazón espiritual. Ese es el gran problema que tenemos y en el cual desafortunadamente también hemos caído nosotros los cristianos. Entonces, esta mañana les propongo eh, que hablemos un poquito acerca de las prácticas que son provechosas para cuidar el verdadero ser, que no es este. Esto es solamente la envoltura. Esto es la envoltura, pero de cuidar el verdadero ser, que es el espiritual. Y Pablo entonces lo va a hacer mediante recordemos que a lo largo de esta carta, Pablo ha dado varios ruegos. ¿Se acuerdan que ha utilizado varios ruegos? El primero de ellos lo vimos hace ya tiempito en el 4:1, ¿cierto? Voy a volverlo a leer rápidamente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducíos conduciros y agradar a Dios hacia un deis más y más. Entonces Pablo en el 4:1 da un primer ruego. La palabra ruego es una palabra en el griego muy interesante, erotomén, que significa básicamente requerir algo de otra persona, erotomén. En el 4:10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, pero rogamos.
erotomén. Hermanos, que abundéis en ello más y más. Luego en el capítulo 5, en el versículo 12, entonces encontramos otra vez, os rogamos hermanos, pero aquí ya no utiliza erotomén, sino utiliza otra palabra y es el término griego parakalemen, que significa para, al lado de, y la idea de ahí, de esa palabra ahí es exhortar. Se traduce en Reina Valera como rogar, pero ya básicamente el énfasis aquí es exhortar o suplicar que la persona haga algo con sentido de qué, de urgencia, ¿sí? Para Caleb. Muy bien, entonces Pablo va a empezar a darnos la fórmula de cómo cuidar bien nuestra salud espiritual. Entonces, esta mañana vamos a hablar de salud, pero salud espiritual. Entonces, primera píldora. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su hombre, tened paz entre vosotros. La primera práctica provechosa es fortalecer a quienes, hermanos. Según lo que hemos leído, a quienes debemos fortalecer en primer lugar. A los pastores. La primera práctica provechosa es fortalecer a quienes, a los pastores. Y uno dice, pero no, si antes los pastores están para fortalecernos a nosotros. No, Señor. Y vamos a mirar las razones bíblicas para esto. Entonces, aquí lo primero que se nos dice, en el primer imperativo, es el llamado que tenemos para reconocer. Note que ahí dice, hermanos, os rogamos, para Calimen, os rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Entonces es muy interesante esto. Entonces el llamado a reconocer es un término en el griego interesante que es el término idinai, y significa sean conscientes, perciban el trabajo que hacen ellos. Mire, hermanos queridos, la mayoría de personas, y en la matrícula dominical estamos viendo el tema, piensan que ser pastor es sencillo. Ah, no, es que ser pastor es ponerse una corbata, mandarse a cortar el cabello, sí, y ya, listo, y empezar a hablar algo. No. Ser pastor implica representar al creador del universo, y eso es un trabajo supremamente complejo por la calidad y la excelencia de a quien se representa. Es un embajador. Entonces, eso implica que hay un trabajo abnegado que se hace a nuestro favor por parte de los pastores. Hay hablando del pastor que bíblico, ¿no? Porque hay mucha persona que se pone una corbata y se para detrás de un púlpito y piensa que la iglesia es un negocio particular para ordeñar a la gente y para robarle a la gente y para manipular a la gente. No, ese no es el pastor bíblico. Estoy hablando de pastores bíblicos. Y el modelo que quiero resaltar esta mañana aquí es el del pastor bíblico, es decir, el pastor que es ordenado conforme a la palabra, que se levanta conforme a la palabra, que es formado conforme a la palabra, que sirve conforme a la palabra, que da resultado conforme a la palabra. Porque hoy en día hay mucha gente que tiene el hábito, pero no tiene ni el llamado ni la vocación. Uno ve gente que piensa que porque gritan, levantan la voz en el púlpito, golpean el púlpito, uy, que esos son los pastores de autoridad. No, hermanos, nada más lejano que eso. Nada más lejano que eso. Entonces el llamado del apóstol Pablo es a reconocer a los pastores que tienen una característica. Ahora, miren qué verbo hay después de reconocer. Analicemos gramaticalmente ese versículo. Después del verbo reconocer, ¿qué otro verbo hay? Trabajan, de los que trabajan. El término trabajo, el verbo trabajo, copiontas, es una persona que se traduce como el trabajo abnegado. Copiontas quiere decir el trabajo que se hace con esfuerzo, con sudor. A uno de líder
Y el hermano Elías que nos está presidiendo en esta ocasión, a uno le duele ver las sillas desocupadas. Uno dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué problema tendría? Otro pastor dice, no vinieron de malas aquí, no importa, yo me defiendo con los que vengan. No, el pastor no piensa así de esa manera. Para el pastor, cada persona que no viene, que no se congrega, cada persona que se ausenta de la comunión de la iglesia, le preocupa. Y nos debe preocupar también a quién, a nosotros. ¿Qué pasó con este hermano que no vino hoy? Voy a llamarlo, voy a mandarle un WhatsApp, voy a preguntar quién es. Ese no es un trabajo solamente del pastor, es un trabajo de quién, es un trabajo mancomunado. De todos, a todos nos debería doler, nos debería preocupar qué pasó, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, hermanos, es muy importante el hecho del trabajo, y el trabajo del pastor siempre es un trabajo copiontas, es un trabajo abnegado, es un trabajo afanoso, es un trabajo de cansancio. ¿Por qué? Porque el pastor muchas veces sacrifica a su propia familia, y ese es el costo más grande que uno tiene. El costo más grande del pastor es el sacrificio de la familia pastoral. Uno a veces no mira cómo los hijos del pastor sufren. ¿Qué sufren? Que su papá muchas veces está ausente por estar ayudando a personas que muchas veces ni siquiera después lo vuelven a agradecer las cosas. Si hay un trabajo desagradecido desde el punto de vista humano, es el pastorado. Usted se puede gastar, y creo que Elías está empezando a sentir eso, se puede gastar fácilmente con una familia 4, 5 años, meses en consejerías, yendo a muchas horas, visitándolo, ayudándolo, soportándolo, y después ni lo vuelven a saludar a uno. Así pasa. Pero eso es parte del costo de qué? Del discipulado, porque uno no le sirve a la persona, uno le sirve a quién? A Dios. Entonces, hermano, hay que reconocer eso, hay que reconocer el trabajo de decirle, hermano Elías, gracias por venir a darme el estudio, gracias por ayudarme en esta tarea, gracias por orar, porque uno como líder tiene esa característica de orar por otros hermanos. Sí, eso es feo decir esto aquí desde el púlpito, pero hermano, gran parte del ministerio nuestro no es visible. Gran parte del ministerio del pastor no es visible. Este trabajo que se hace aquí los domingos o de la enseñanza es el, como decíamos esta mañana, es el más fácil. El trabajo difícil es el trabajo invisible. ¿Cuál es el trabajo invisible? Cuando el pastor se arrolla día a día para clamar por su rebaño. Por eso nosotros no estamos de acuerdo que un pastor que tenga 5,000 personas sea pastor de las 5,000. No creemos en ese concepto de mega iglesia. Es más, el concepto de mega iglesia es antibíblico, porque uno pastorea el número de personas por las cuales puede mencionarlas en oración delante del Señor. Por eso en la iglesia hay pluralidad de ancianos, porque si la iglesia es de 400, vaya a orar por 400 todos los días. ¿Cuánto tiempo se le va solamente mencionándolas? Ahora sí entienden la pluralidad. ¿Por qué la carga tiene que ser llevada de manera múltiple? Por eso, hermanos. Por eso es que es irrisorio cuando un pastor dice, tengo una iglesia de 5,000 ovejas, de 5,000 miembros. ¿No? Él hace un mensaje motivador para 5,000 personas, o para 2,000, o para 3,000. Porque el término del Señor no es aglutinar gente en un solo lugar, sino extender el reino en rebaños, en congregaciones medianas que se puedan soportar en muchos lugares. En lugar de tener a 5,000 personas en un sitio, cree 20, 30 iglesias que den testimonio en todo caño. Eso es lo real. Ya eso es lo que Dios apunta. Entonces, mis hermanos, debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden, es decir, están por encima de nosotros en el Señor y nos amonestan. Aquí hay una tarea interesante del pastor. Un pastor que amonesta, llámese payaso, llámese conferencista, llámese todo, pero no se llame pastor. Porque un pastor que no está dispuesto a cuidar a sus ovejas, a amonestarlas. ¿Y qué significa el término
amonestar aquí es un término que es neuseteo. En el griego, neuseteo es clavar algo en la mente, nous, de mente. Neuseteo significa clavar algo en la mente de la persona. Es decir, que el oficio primordial del pastor, como lo vimos esta mañana, es el de estar, ¿qué? Supervisando, vigilando. Este hermanito está, lo veo como mal parqueado, veo que hay esto. Hoy vi que el esposo no se habló con la esposa. El pastor tiene que estar atento a eso. El líder tiene que estar atento a eso. Este hogar lo veo que no está bien, como que me están evadiendo, algo está pasando. ¿Y eso cómo se detecta? En la visitación. Nouseteo tiene que ver con que el pastor debe ir a la congregación, debe ir a la casa de cada creyente. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va esto? ¿Cómo van sus finanzas? ¿Cómo va todo? Y la oveja tiene que ser abierta también con el pastor. Es una situación de confianza. Pastor, me está pasando esto. Pastor, la relación mía con mi esposa está atravesando un mal momento. Tengo este problema, tengo esta situación. ¿Sí? Y uno tiene que ser honesto con el pastor. Yo muchas veces al hermano Elías le he dicho, bueno, tenemos esta situación, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué? Porque yo necesito cobertura en eso. Yo necesito que sepa las cosas para que él me ayude a qué. A que, entonces Elías va y le cuenta a Andrea y todo. No, 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 no. Es una cuestión de confianza entre el pastor y la oveja. Eso es lo que hace fortalecer la relación de la iglesia, lo que hace fortalecer la relación en las personas. Por eso es que hay personas que les gustan las iglesias grandes para que no les pregunten nada ni los conozcan. Es como ir a misa. Entonces entré allá, escuché y salí. ¿Sí? Porque no quieren involucrarse con nadie, ni quieren que les pregunten, ni que sepan dónde viven, ni cómo viven. No, hermano, la iglesia del Señor es una familia. Y yo pregunto, ¿hay una familia donde no haya problemas? Toda la familia. Cuando uno conoce a la esposa, uno dice, uy, qué familia tan especial esta. Me saqué la lotería con esa familia. Después de que se casa, uy, que tiene y que el suegro es así, la suegra, ¿sí? Y empieza uno a bajarse de esa nube y el golpe es duro, ¿sí? Sí. Entonces, es tremendo. En la iglesia también es lo mismo. La iglesia también aquí tenemos problemas. Cada hogar tiene una dinámica de problemas, de necesidades, situaciones, y por eso nosotros nos cuidamos entre nosotros. Por eso estamos pendientes no de la crítica, no del señalar, sino el de ayudarnos, ¿sí? Por eso el jueves en el culto de oración oramos para que el amor de Dios crezca y permanezca. Pero ¿cómo crece el amor de Dios? Ayudando y animándonos. Eso es así. Eso es así porque para eso es que Dios coloca pastores para que nos exhorten, para que claven algo. ¿Qué debe clavar el pastor en la mente de cada uno de nosotros? Debe clavar cada día el consejo de la palabra. Entonces, exhortar no es como muchos entienden, que es regañar y decirle tal por cual y el que no le gustó, entonces ábrase y todo el cuento. No, eso no es, hermanos. El pastor está para alimentar, lo vimos esta mañana en el término pimen o poimen, como lo pronunciamos en griego. El poimen implica el dar un alimento a la persona lo que necesite. No lo que el niño quiere, no lo que la oveja quiere, sino lo que el pastor con la instrucción bíblica sabe que la oveja necesita. Entonces, la idea de exhortar que está aquí, que os amonestan, es hablar la verdad con firmeza. Entonces hay que estimarlos a ellos. Dice, y que los tengáis en mucho estima, versículo 13, y amor por causa de su obra. Y termina el pasaje diciendo, tened paz entre vosotros. La estima es un término muy interesante, viene de dos palabras griegas. El primero es hiper, o hiper, que significa tener en alto, el más alto valor, y pereskesi, que es darle un valor alto. Eso, hermano, trae valor y trae honra, no solamente al pastor, sino a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando uno al pastor tiene una palabra de gratitud, ¿sí? Tiene una palabra
de agradecimiento por la labor que hace muchas veces. No es que uno esté buscando, o no es que el pastor busque que lo estén elogiando, le estén sobando. No, 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 no es eso. Pero el hecho de yo tenerlo en alta estima es algo que Dios aprecia, dice, y por eso determiné ese tener paz entre vosotros. La pregunta es, ¿oran ustedes por su pastor? ¿Oran ustedes por el liderazgo local? ¿Oran por otras familias? Por eso tenemos la guía de oración. Pero entre la guía de oración tenemos una familia que es la familia que en este momento, por providencia, el Señor está al frente. Y nuestro deber diario es orar por ellos, orar por su vida espiritual, porque el pastor tiene necesidades. ¿Quién es el que más tiene necesidad en la iglesia? El pastor. El pastor es más atacado, el pastor sufre mayor presión, porque uno de pastor y el líder finalmente termina llevando ¿qué? Las cargas, no solamente de su propia familia, sino también echarse encima ¿qué? Las de otros. Entonces es una presión muy grande y muy, muy, muy necesaria. Entonces, la primera tarea provechosa, hermano, es fortalecer a los que trabajan a nuestro favor. Así que si usted no ora por el líder que Dios está colocando aquí, que Dios está levantando, pues hermano, yo lo animo a que desde hoy empiece a orar mucho más por él. ¿Sabe por qué? Porque la medida que usted ora por ese pastor, por ese líder que Dios ha colocado, su vida, hermano, va a empezar a tener mayor sentido de pertenencia y usted va a entender que usted debe ser agradecido. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, ¿cuál es? La falta de gratitud. Usted busca al amigo cuando necesita un favor de él, pero si no lo necesita, no lo busca. Ese es un gran problema que tenemos. No hay gratitud, no hay gratitud. Por ejemplo, uno escucha en las calles hablando mal del Estado, mal del gobierno, y usted escucha por todo lado hablando mal del gobierno, pero la gente no tiene gratitud cuando el gobierno hace algo bueno. ¿Sabe? Por ejemplo, usted que trabaja en el campo, cuando ustedes hacen una obra de infraestructura, muchas veces la gente dice, bueno, pues sí, ¿no? Pero ya, pero hay ingratitud, ¿sí o no? Hay ingratitud a la gente. Y hay una ingratitud tenaz porque, digamos, todo es malo. Entonces, es importante que nosotros seamos agradecidos. La segunda tarea, la segunda práctica provechosa que quiero mencionar esta mañana está en los versículos 14 y 15. Dice, también os rogamos, nuevamente aparece el término rogar, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La segunda práctica, hermano, es fortalecer a los demás hermanos. Entonces, la primera, fortalecer a quienes, a los que trabajan a nuestro favor. Pero ahora, en estos dos versículos, Pablo nos está animando y exhortando y recordando y rogando, es el segundo imperativo que es para que limen la súplica, para que estemos amonestando a quienes. Entonces, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Otra vez la palabra nuceteo, que significa clavar algo en la mente. ¿A quiénes debemos entonces clavarle no un martillo en la mente, sino la palabra? A los ociosos. Y uno dice, pero ¿quiénes son los ociosos en la iglesia? Bueno, el griego nos ayuda mucho a entender esto porque a veces mucha gente piensa que son los desocupados. No, el griego no dice eso. Un ocioso, la palabra o el término es la palabra atactos. Atactos. A en el griego siempre es sin o ausencia de algo, y tactos es aquella persona que está desordenada. Entonces la idea es amonestar a quienes, a los hermanos que andan de manera desordenada en la iglesia, atactos. Es decir, que andan sin tacto. Son unas personas insubordinadas, son personas que no quieren ser atendidas ni hacer caso en los consejos que se dan, ¿no? Entonces, ¿qué problema trae la insubordinación?
¿Alguien? La insubordinación. Bueno, voy a preguntarle a Edwin, que Edwin tuvo que estar subordinado toda la vida. ¿Qué problema trae la insubordinación? No acata órdenes. Es decir, hace lo que quiere y por tanto puede ¿qué? Fallar. Entonces imagínese que el comandante da una orden y dice hay que hacer esto, el operativo va a ser así, y una persona dice, no, pero ¿por qué? Porque lo dice él, no, yo lo hago a mi manera. Esa insubordinación, ese atactos, ese hermano atactos, es ese tipo de creyente que no le importa vivir de cualquier manera su vida. Es decir, esa insubordinación y ese desorden de vida le produce a él una crisis espiritual. Es ese tipo de hermano que hay que soportar, que hay que llamarle la atención, decirle, hermano, mire, hay que andar por aquí, hermano, esto no está bien que usted, si usted dice que es hijo de Dios, viva de esta manera. Entonces significa que nosotros tenemos que clavarle a él la palabra como un martillo. Hermano, la palabra de Dios dice esto contra esto. Entonces, en la iglesia podremos tener hermanos que podemos tener esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Los sacamos? No. La palabra de Dios nos ordena que debemos que amonestarlos. ¿Qué significa amonestarlos? Entonces, yo tengo que llamarlo aparte, solitos. Eso es el modelo bíblico. No desde el púlpito, porque del púlpito esa actitud crea enemistad y crea una situación de desorden también. Uno desde el púlpito no se debe utilizar para echar indirectas, ni para agredir. Dios nos guarde a nosotros de agredir desde el púlpito, hermano. Dios nos guarde de verdad, porque el púlpito es para bendecir al pueblo y para animarlo en el Señor, para alimentar al pueblo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a exhortar a Emiliano, entonces yo le digo, venga Emiliano para acá, nos sentamos, le echo el brazo a Emiliano, le digo a Emilianito, hijo, usted está caminando así, 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 vea, la palabra de Dios nos ordena que caminemos así, tal. Hijo, póngase pilas en esto, estamos bien, oramos y nos damos la mano y Emiliano, ya, eso fue una exhortación para quién, para Emiliano. ¿Quién la supo? El Señor. ¿Qué pasa si Emilianito después dice, no se pone las pilas y siguen lo mismo? Yo tengo que decirle, oiga hermano, venga, acompáñeme, porque yo hablé con Emiliano, le dije sobre este asunto, pero mírelo cómo anda. Entonces ya vamos los dos. Y lo mismo, los tres y así. Ese es un modelo bíblico que se tiene que hacer de disciplina. El hecho de no llamar la atención, porque muchos falsos pastores miran para otro lado. No, es que, pues sí, el hermano, y sí, el hermano, ya está el hermano tomando. No, hagamos de cuenta que no lo vimos para no tener problemas. No, que el hermano ya estaba ya mal parqueado, pero, ay, la hermanita, véala aquí. ¿Sí? No, uno tiene que llamar a las personas. Si nosotros nos amamos entre nosotros, tenemos que decirnos las cosas con amor. Entonces hay personas que dicen, uy, hermano, es que yo amo tanto al hermano que yo no soy capaz de decirle eso. Entonces no lo ama. No lo ama. Porque cuando uno ama realmente a la persona, entonces tiene que ayudarla a qué? A que anticipe. Uno tiene que ser proactivo en eso. Y hermanos, entre nosotros yo les pido el favor, aquí públicamente, cuando ustedes vean alguna actitud mala en mí, pecaminosa, por favor, se lo puedo, se lo imploro, ¿sí? Se lo imploro. Uso las mismas palabras de Pablo. Le ruego que me lo haga saber. Porque si usted no lo hace, usted se convierte en qué? En cómplice mío. Si usted me va andando mal y no me lo dice. ¿Quién es la persona que más le dice a uno la verdad? En el caso mío, mi esposa. Mi esposa a mí, hermano, creo que todos, ¿no? Todos nosotros tenemos, si hay una crítica terrible de uno es la esposa, ¿sí? Son esos aguijones que Dios nos coloca al lado, ¿sí? ¿Sí? Aguijones que cuestan, entre otras cosas, pero están puestas como qué, por eso dice, como ayuda qué, ayuda idónea. La ayuda idónea le ayuda a qué, es ser neged, que es la palabra en el hebreo, es la palabra complementaria, es la palabra complementaria. Por eso la ayuda idónea se opone al hombre
y se opone en el buen sentido de la palabra como la parte que ayuda y soporta. Por eso uno tiene que darle gracias a Dios. La Biblia dice que el que haya esposa haya qué? El bien. ¿Sí? Aunque algunos hermanos no estén convencidos, sí, hermano. Sí, algunos hermanos no están convencidos. Dicen, "Hey, hermano, pues sí, la palabra de Dios lo dice, pero yo no creo realmente. No, la palabra dice que haya el bien. Y uno tiene que entender eso. Muy bien, entonces, hermanos queridos, debemos alentar a los hermanos desordenados que andan insubordinados a la vida de santidad. Esos hermanos que les gusta andar, no miren hacia el otro lado, confronten al hermano. Mire, hay que confrontarnos nosotros, y nosotros tenemos que entender que en la iglesia vamos a tener que confrontarnos muchas veces, porque somos ¿qué? Pecadores potenciales y llamarnos la atención. Y el líder también tiene que estar dispuesto a, ¿qué? A entender que la iglesia tiene también que ver cosas, porque uno, hay un experimento en psicología que habla de las cuatro ventanas, y entonces uno generalmente, uno no ve sino su ventana, su percepción, pero hay otro que está viendo desde otro punto de vista, y entonces uno necesita, por eso somos un cuerpo, para mirar qué, nuestros defectos. Entonces, hay hermanos que nos sirven de espejos retrovisores para ver, oiga, usted no está viendo este lado, pero ese punto ciego que usted tiene ahí, espiritualmente hablando, mire usted, hermano, sí, usted se comporta así, usted contesta mal, hermano, usted es imprudente en eso. Eso necesitamos en nosotros, para precisamente no seguir manteniendo hermanos atactos, hermanos ociosos en la iglesia. Entonces, el ocioso no es el que no tiene trabajo, el ocioso es el que vive de manera que desordenada en la iglesia. Pero también dice que debemos alentar a quienes. Debemos alentar o darles aliento a los de poco ánimo. Entonces, en la iglesia, la palabra aliento significa consolar de manera cercana. Entonces, ese alentar es un término que es paramisomai. Entonces, paramisomai significa colocarse al lado de otro. ¿Para qué? Para ayudarlo en el consuelo, es decir, como para decirle, venga, aquí está mi hombro, venga, entonces mmm, yo lo ayudo a sostener a usted. Entonces, el aliento implica eso. Mire, hermanos, yo quiero que en la iglesia entendamos que necesitamos ese tipo de cosas de expresividad. Vivimos en un mundo absurdo, un mundo casi que irreal, un mundo que se ha vuelto muy indolente. No nos dejemos contaminar de eso. En la iglesia ha llegado toda esa costumbre, hermano. Antes, yo me acuerdo hace muchos años, eh, las personas escribían cartas. ¿Alguno de aquí alcanzó a escribir cartas a otra persona? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano que escribieron cartas? Bien, me alegra mucho eso. Mi esposa me escribía acrósticos a mí muy bonitos, ¿sí? Y eso es bonito. ¿Qué implicaba una carta? En la carta uno tiene que utilizar, ¿qué? La mente para expresarse. Si yo les digo, hermanos, mire lo que está pasando en la iglesia, que es perjudicial para la iglesia. El hermano Elías, por ejemplo, manda en el grupo, hermanos, para orar por la hermana fulana de tal que tiene problemas. ¿Qué colocamos nosotros como respuesta? Manitos. ¿Mm? El abracito. ¿Creen ustedes que eso es una respuesta de una iglesia, de una congregación a una petición de oración? No. Eso es una costumbre del mundo que se ha introducido terriblemente en la iglesia y que nos ha hecho que nosotros nos volvamos indolentes y acomodados y entrar en una zona de confort en el asunto. ¿Qué significan las manitos? ¿Qué quiere decir usted con las manitos? ¿Que voy a orar? ¿Y quién se lo dice? Un emoticón es lo más falso del mundo y usted lo sabe muy bien. Un emoticón es igual de falso que cuando le dan un like a usted. Muchas veces, perdón, eso ni siquiera lo hacen de corazón. Muchas veces le ponen el like porque, ah, diga ahí qué pasó. No. Por eso las iglesias que buscan like están graves. Porque uno debe buscar la aprobación de quién? Del Señor. O usted cuando le pide a Dios algo, le pone en el WhatsApp, querido Dios, ¿un emoticón? No. Y ese es el gran problema. El problema de fondo psicológico que hay ahí es que nos estamos acostumbrando a ser muy pasivos en la comunicación. No expresarnos.
a no expresar nuestros sentimientos. Nos queda difícil decirle a la esposa, te amo, y entonces le mando un corazón rojito, que ahora hay de colores, ¿no? Verde significa otra cosa, el rojo otra cosa, ¿sí? ¿Y eso le dice algo a la esposa? ¿Eso cambia un abrazo realmente? ¿Eso cambia una palabra de decir, hermano, estoy con usted, voy a orar? ¿Por qué no escribirle, hermano, sí, vamos a estar orando? Eso es más sensato y más inteligente y es más adecuado, hermanos. No nos dejemos llevar por las modas del mundo en eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros debemos relacionarnos. La iglesia se fortalece en relaciones, ¿sí? A veces uno, bueno, por la cuestión del tiempo y todo, pero a veces uno, yo reflexiono mucho eso, que a veces ya note que, y yo he caído en eso y tengo que, perdón, que yo a veces evito hacer hasta una llamada telefónica, porque tengo el mensaje de voz, porque tengo el WhatsApp, todo eso, pero eso nos está alejando tremendamente. Entonces, por eso es que mucha gente hoy en día no se congrega, dice, no, yo pongo pongo el audio, pongo alguna cosa, una predicación y ya, entonces ya me congregué. Y mucha gente piensa que estando en pijama en la casa, viendo una predicación de 15 minutos o un reel, ya hizo la vida devocional. No, hermanos, la vida devocional es mucho más profunda. Por eso el hermano Elías esta mañana mencionaba la cuestión de la intimidad. Necesitamos relacionarnos, necesitamos intimar mucho más, necesitamos conocernos, relacionarnos. También, hermanos, debemos alentar a quienes, a los hermanos de poco ánimo. La palabra poco ánimo es una palabra que en el griego es olipoxijos. Y esa palabra implica que son hermanos cobardes. Oglipoxijos significa que la persona es cobarde e inestable. Entonces, la experiencia aquí bíblica es que debemos seguir nosotros sosteniendo a los débiles, alentando y sosteniendo a los hermanos que son, uno, de poco ánimo, que son los hermanos cobardes. ¿Cuáles son los hermanos cobardes en la iglesia o que son inestables? Son los hermanos que dicen, ay hermano, yo no voy porque es que el domingo me dejaron sin refrigerio. El domingo yo me di cuenta que a una hermana le repitieron tinto y a mí no. Y se van de la iglesia. Tenemos ese tipo de hermanos que son muy inestables y son hermanos que le decimos, hermano, ánimo, madrugue para la escuela bíblica dominical, hermano, ánimo, a las 9 estamos dando instrucción. Ay, hermano, no sé, es que yo tengo ya una rutina hermano, y hay gente que nunca comienza la vida cristiana en serio por esa cobardía, porque es que la cobardía tiene que ver con entender quién es el que lo está llamando y quién es Dios. Entonces, Dios para muchos de nosotros es el todo, pero ese todo implica que entonces tenemos que entregarle ¿qué? Todo lo excelente que nosotros somos. Generalmente la persona que es cobarde falla en todo. Yo tengo un caso de un hermano que estoy estudiando con él y tengo la libertad de decirlo porque pues él ya entendió eso. Y es que el hermano dice, sí, hermano, pero es que si yo cierro la venta de pollo el domingo, hermano, yo vendo casi tantos millones el domingo, hermano, porque es que hay un cliente que me compra tanto, el otro me compra 3 millones, pero es el domingo. Y el hermano no ha sido capaz de decir, cierro el negocio y Dios verá cómo me sustenta en los 5 o 6 millones de pesos que vendo el domingo. Eso se llama ¿qué? Cobardía. No creerle a quién, a Dios. Y nos pasa a todos. En ocasiones uno tiene cobardía. Yo he tenido que muchas veces decirle, Señor, dame fe. Señor, dame fe, porque la fe es un don de Dios. Y tengo que pedir fe para muchas cosas, porque a veces uno, a pesar de que conoce la escritura, no le cree a Dios. Y yo quiero esta mañana animarlo a través de este mensaje, de que haga esa práctica provechosa. Muchos de nosotros hemos orado durante mucho tiempo por situaciones difíciles en nuestro hogar. Y uno a veces tiene un momento en que uno dice, no, no puedo más, ya, Señor, no. Pero uno tiene que seguir manteniendo ese espíritu de lucha y no ser cobarde, no ser de poco ánimo en la iglesia. Pero a los hermanos de poco ánimo, la Biblia nos ordena que los debemos sostener, los debemos alentar.
los debemos consolar de manera cercana y relacionarnos con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos con estos hermanos que son de poco ánimo? Tenemos que, a través del estudio de la palabra, de la oración, de los medios de gracia, animarlos, no con regaños. No, hermanos, tenemos que orar más por ellos, llamarlos más, animarlos mucho más, ¿cierto? Porque vamos a tener ese tipo de hermanos débiles, de esos hermanos que van a estar ahí como toca con curitas, con cositas, porque tenemos ese tipo de hermanos débiles. Muchos de nosotros fuimos débiles al comienzo de nuestra vida cristiana, seguimos siendo débiles en muchas áreas, ¿sí? Y hermano, ¿quién nos sostiene? La gracia del Señor. Entonces el débil, a la luz del texto griego, es una palabra que tiene una característica, un adjetivo que es atsenes. Y atsenes significa que no tiene fuerzas espirituales o físicas. El atsenes es ese tipo de hermano que se deja derrumbar por cualquier cosa. Del hermano que, no, pero antes yo iba bien, pero desde que llegué a la iglesia se me volteó todo. Claro, obviamente, la vida cristiana no es fácil. El que le diga que la vida cristiana es fácil es mentiroso. La vida cristiana es una vida de combate. ¿Cuántas veces tenemos que combatir en la vida cristiana? Todos los días y a toda hora. Por cualquier cosa. Es decir, la vida normal, la vida cristiana normal es una vida de lucha constante. Usted no se da cuenta que a veces usted pasa una prueba, una necesidad, y usted dice, Señor, dame fuerza, y bueno, y pasó, se solucionó la cosa, como que tiene 1 o 2 días de descanso y otro problema, otra situación, otra crisis por allí, lo que le tenía acomodado se le desacomodó, esto se le está tambaleando, así. Y hay momentos que uno dice, pero Señor, Dios mío, ya, por favor, ¿sí? Por ahí donde usted está, ¿qué? Creciendo, creciendo en la gracia del Señor. Entonces el crecimiento de la gracia no es inactivo, el crecimiento en la gracia es algo práctico. Y finalmente note que Pablo termina este consejo, esta sección diciendo, seguid, dice que seáis pacientes con todos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que seamos pacientes con todos? Ay, hermano, porque si usted mira a su lado, mira a su lado ahí un momentito, mire hacia adelante, mira atrás. Si usted mira, ay, hermano, tenemos que ayudarnos porque todos tenemos grandes debilidades y situaciones. Mucha gente llega a la iglesia pensando que va a encontrar hermanos perfectos, hermanos que ya tienen la aureola. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver la mía desde allá, ¿sí? No, sí la tengo, hermano, créame que sí. No tan grande como la de Xavier ni eso, pero tengo aureola, ¿sí? Pero mi hermano, la verdad es que nosotros entre nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, con las debilidades, con las situaciones. Pero eso no quiere decir que, es que el hermano es así, como decíamos el jueves. No, es que ese es mi genio, ese es mi carácter. ¿Y qué, hermano? Pues mira a ver qué hace. El Señor sí me convertí al Señor, pero yo sigo siendo el mismo templado. No, Señor. No confundamos. Nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia, ¿sí? La paciencia, la palabra paciencia es macromiseo y macros viene de 2 palabras. Macromiseo viene de macros, que significa apartado, y simos, apartado de ira o enojo. Entonces una persona paciente es una persona que está apartada de ¿qué? De la ira, apartada del enojo, que es lento para irarse o para enfurecerse ante la actitud o el daño de otras personas. Posiblemente nos haremos daño unos a otros en algunas circunstancias, sí, pero para eso están las otras opciones, de cuidarnos, de protegernos, de alentarnos, de sostenernos, de llamarnos a cuentas unos a otros, de hablar las cosas, y uno tiene que estar dispuesto a eso, porque si mi hermano me ama, él me va a proteger.
Uno de los hermanos que hace, los protege, ¿cierto? Los cuida, se preocupa. Bueno, eso mismo tenemos que recrear acá. Los siguientes versículos del 16 al 24 nos dan las otras situaciones y es que cuando nosotros hagamos eso, entonces tenemos que mirar que estaremos siempre dispuestos a cuidar y a velar de que ninguno le pague a otro hermano mal por mal. Es decir, tenemos que ayudar a recompensarnos con bondad unos a otros. El término jorado significa que nosotros debemos mirar, jorado significa examinar con atención a que un hermano no responda con maldad. La palabra maldad o maligno en la Biblia, todo lo que tiene malo empieza por el término cacos. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años en Bogotá a los ladrones les decían cacos, ¿sí? Porque viene esa palabra caco, es algo que es malévolo, maligno. Todas las palabras que en griego empiecen por cacos o caquía son malas. Entonces, la palabra, el adjetivo cacos significa en la Biblia pestilente. No debemos, no debemos, no debemos, debemos estar pendientes de que un hermano no le pague a otro mal, la palabra de manera que pestilente, sino todo lo contrario, con cosas buenas. El término es agazón, cosas que sean buenas, del término bueno, agatón. Muy bien, la tercera práctica provechosa que quiero mencionarles está en los versículos 16 al 24 a través de 8 imperativos. Vamos a mencionar 8 imperativos que están ahí. El primero está en el versículo 16. ¿Qué nos dice? Muy bien. Les pregunto, ¿es opcional? ¿Es opcional el versículo 16 para ustedes? No, es un imperativo, es una orden. Debemos estar siempre, ¿qué? Gozosos. ¿Por qué gozosos, hermano? Porque es que el gozo en la Biblia no depende de las circunstancias. El gozo bíblico no depende de las circunstancias, es decir, no es circunstancial. El gozo bíblico depende de lo que usted es en Cristo. Y una de las características de Cristo es la inmutabilidad. Por eso se nos ordena siempre estar siempre, ¿qué? Gozosos. Porque el mayor gozo que tenemos es la salvación que se nos ha sido otorgada a través de Cristo y eso no cambia. Eso nadie nos lo quita. La seguridad de salvación nos permite que cualquier circunstancia que venga es menor. ¿Por qué? Porque ya nosotros solucionamos el mayor problema que teníamos en la vida. ¿Cuál es el mayor problema que teníamos en la vida? Que estábamos muertos en delitos y pecados y apartados de la gloria de Dios. Ese es el mayor problema. Así que cualquier problema que venga de aquí en adelante, pues es menor, porque ya solucionamos el problema más grande que usted y yo teníamos, que era el problema del pecado. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estamos alejados de todo el plan de Dios, pero ahora estamos inmersos en Dios. Entonces, no tengamos en cuenta, y hermano, es que tengo un problema. No, hermano, es que el problema que yo tengo, hermano, nadie en el mundo lo tiene. Esa es la percepción nuestra, pero es una percepción absurda, entre otras. Porque el gran problema del hombre no es ni dinero, ni finanzas, ni casa, nada. El mayor problema del hombre es el pecado. Y si usted ha solucionado el problema del pecado, usted debe permanecer gozoso, independiente de las demás cosas, porque el propósito de Dios para su vida se está logrando. Entonces, por eso se nos ordena estar siempre gozoso. Entonces, ese principio. El gozo en el Señor no es circunstancial. No es circunstancial. Es un gozo permanente por lo que somos en Cristo. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Ese orad sin cesar, tengo que explicar lo que significa ese sin cesar. Es un adverbio adialeitos, que significa orar sin omisión, sin interrupción, en las ocasiones apropiadas. Algunos pastores enseñan, hermanos, que usted tenía toda hora que estar ahí, y si usted está trabajando, ¿cómo hace para orar? No, la idea es tener
en el momento adecuado o indicado, que usted esté continuamente, ¿qué? Orando, orando. Que mientras que usted está caminando, está meditando, usted esté teniendo en cuenta la palabra, esté teniendo en cuenta las ocasiones, es decir, que siempre su vida esté enfocada en la dependencia de Dios, de Dios. Es decir, que haya una conexión continua, regular de esto, porque muchas veces, digamos, hay gente que ora en la mañana, pero el resto del día no solo acordar de quién es Dios. Entonces tiene un razonamiento sacro, secular, es decir, ya ha dividido las cosas. Recuerden que, y aquí lo aprendimos del hermano Andrés cuando vino, que en la nueva vida en Cristo no hay trabajo secular. Lo aprendimos, ¿se acuerdan de eso? Es decir, toda la vida es espiritual. Entonces, si yo trabajo, no trabajo, es que estoy trabajando en el mundo, pero aquí está la cosa de Dios, ¿no? La vida ya en Cristo es una vida continuamente para la gloria y la honra de Dios en todas las tareas. La tercera cosa es dar gracias a Dios en todo. Mire lo que dice, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da el apóstol Pablo? A través del Espíritu Santo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, por eso en Romanos 8:28, entendemos, hermano, que todas las cosas obran a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor, ¿verdad? Entonces, eso no es como a veces nos acusan de masoquismo, ¿cierto? Es entendimiento sobre la perfección de Dios, porque además es el deseo de Dios de que nosotros demos gracias a Dios por todas las cosas. Cuando usted y yo damos gracias a Dios por todas las cosas, estamos demostrando la confianza en el propósito de Dios para nuestras vidas. Así no entendamos lo que está pasando, así no comprendamos el por qué Dios permitió eso, el hecho de dar gracias, estamos diciendo, Señor, aunque yo no lo entiendo, aunque no sé por qué tuvo que ser para mi vida esto, pero Señor, seguramente entenderemos después ese propósito. Entonces, hay personas que de pronto no aceptan la voluntad de Dios en ciertas cosas y dicen, no, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si yo nunca fallo, ¿por qué a mí? Ese por qué es un abuso. Uno tiene que simplemente dar gracias a Dios por todas las cosas, por las cosas que Dios permite, así no las entendamos, pero después en el tiempo vamos reconociendo que Dios sí tenía un propósito ahí y que el propósito de Dios se cumpla. Una de las cosas que a mí más me ayudaron a entender la soberanía de Dios y entender la inmutabilidad de Dios es el hecho de entender que Dios no se equivoca, hermanos. En Dios no hay equivocaciones de ninguna clase. Entonces, descanse tranquilo y en la providencia que usted está pasando, descanse tranquilo porque Dios no, ¿qué? No se equivoca. Obviamente en nuestra percepción humana nos angustiamos, queremos buscar soluciones, queremos cosas, pero descansemos en el hecho de que Dios no se equivoca. La siguiente, hermanos, además de dar gracias a Dios, está en el siguiente versículo. No apaguéis al Espíritu. Entonces, ese no apagar el Espíritu, la palabra seinimi, y seinimi significa detener o tratar de extinguir algo que ya inició. Seinimi significa algo que ya está operando y que se quiere cortar abruptamente. Entonces, la idea aquí con esa acción es parar algo que comenzó por la inactividad. Entonces, algo que está funcionando y que usted deja de usarlo y se va, obviamente, extinguiendo. ¿Cómo puede uno extinguir o apagar el espíritu? Por ejemplo, voy a poner casos concretos, por razón del tiempo. No congregándose. Si usted no se congrega, hermano, si usted deja de congregarse regularmente, usted va apagando ¿qué? El espíritu. Si usted no lee la palabra todos los días, ¿usted va a qué? Apagar el espíritu. Si usted no ora todos los días, al siguiente día, deje de orar, hagan un ejercicio. Bueno, no debería decir esto, pero si usted, por ejemplo, le ha pasado que usted deja de orar hoy y el día a mañana
¿Le va a costar menos o más? Le va a costar más orar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos hábitos, hábitos. Nosotros hemos hablado de hábitos. Entonces, tenemos que entender que no podemos caer en inactividad y que el hábito tiene que mantenerse todos los días y no caer en la inactividad. El siguiente enunciado, que es el del versículo 20, no menosprecies las profecías. La palabra euxeno, que está ahí, es reducir el valor de algo. Euxeno significa quitarle valor a algo. Y la idea aquí de Pablo es que nosotros no debemos restarle valor a la escritura. Entonces, no podemos nosotros reducir el valor de la escritura y no hay esta palabra, por ejemplo, la palabra profecía aquí, las profecías, se traduce. Imagine que en el griego la palabra profecía, profiti, no tiene artículo. Entonces no es como muchos dicen, no es que no podemos decir nada porque se levantó la profetisa o el profeta y habló cosas. No, no está hablando de esas profecías. La palabra profecía aquí en este término está sin artículo, lo que entonces se refiere a todo el consejo profético de Dios, que está ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces la idea es no menospreciar la revelación dada a través de la exposición de la escritura. Es decir, no podemos quitarle valor a lo que se predica, a lo que se enseña, a lo que se da. El siguiente postulado es examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces aquí, teniendo en cuenta el menosprecio de las profecías, es a que se debe probar toda enseñanza y toda práctica de la iglesia. Mis hermanos queridos, debemos siempre mirar todas las enseñanzas a la luz del texto, de todo el consejo de Dios y toda práctica. A veces seguramente le preguntan a usted, bueno, ¿y ustedes tienen orquesta en la iglesia? Y usted dice, no, es que estamos empezando. No, diga la verdad, nosotros no creemos en las orquestas, no creemos que batería o esto den más unción al culto de oración, no, uno tiene que ser claro en eso, ¿sí? Anoche nos contactó una familia que es musical, que tienen un problema en su iglesia y seguramente ellos están pensando, esta iglesia está aquí, esto, entonces vamos a ver si en la iglesia ya bautista nos reciben porque es una familia musical. Y yo le dije a mi esposa, seguramente está pasando eso. Preciso. Y ya quieren ir mirar a ver si aquí. Y entonces ya la gente, uno tiene que decir, hermano, no, nuestro culto es muy sencillo, es muy tranquilo, muy apacible, pero cantamos fuerte. ¿Sí? Entonces eso es lo importante. Pero sí debemos probar todas las enseñanzas y prácticas en la iglesia a la luz de todo el consejo de Dios. Decimos entonces, oiga, ¿eso es bíblico? Bueno, entonces voy a aprovechar para decir que es bíblico, hermanos, porque es que muchas veces la gente dice, no es que nosotros somos una iglesia de sana doctrina y todo lo que hacemos es bíblico. Bíblico no solamente quiere decir que esté en la escritura, bíblico tiene que decir que esté regulado y ordenado en la escritura, ¿sí? Entonces, eso es bíblico, hermano, porque muchas veces la gente se dice, no, es que eso es bíblico. No, bíblico significa que además que esté en la escritura, esté regulado y normatizado o normalizado para ser usado en la iglesia. Porque hay cosas que están en la Biblia, pero son para Israel. Hay cosas que están en la Biblia, pero fueron para el tiempo del antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema de la gente cuando no analiza estas situaciones. Entonces nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces que esté regulado, ordenado y sobre todo lo más importante, el filtro más importante, que esté enfocado en la gloria de Dios. Que esté enfocado en la gloria de Dios. Alguien alguna vez me dijo, hermano, es que chévere lanzar gritos de júbilo. ¡Uy! ¿Sí? Y yo le dije, bueno, hermano, ¿y eso primero dónde está en la Biblia? Dijo, no, sí, porque cuando Israel salía a las batallas lanzaban gritos de júbilo. Y dije, bueno, está bien, se la paso. Listo. ¿Y qué más? ¿Y qué produce eso en la vida espiritual? No, hermano, es que uno se emociona en el mover del Espíritu. Sí, sí, bueno, ¿y qué produce eso en su vida espiritual? Cambio, usted está más comprometido con el Señor. Cuando grita, cuando hace un grito de júbilo, sale a buscar a los perdidos. No, pues no, hermano, es que eso ya es exageración. ¿Se dan cuenta? La gente ni siquiera tiene conciencia. Es un asunto meramente emocional. Entonces, ese es el problema que está. Debemos enfocar todo para la gloria de Dios, para nuestra ¿qué? Santificación.
Note que el hecho de examinar de todo y retener lo bueno nos lleva al siguiente enunciado y es abstenernos de toda especie de mal, de toda perversidad. El término es poneros, significa quitarnos de toda especie perversa. Y entonces eso implica que debemos, hermano, finalmente, modificar todos nuestros hábitos pecaminosos por hábitos de vida espiritual saludable. Y aquí quiero entonces, ya para entrar en la conclusión del tema, y es que nosotros debemos abstenernos de toda especie maligna, perversa. Entonces, nosotros para tener hábitos de vida saludable, debemos siempre, el corazón es como un vaso. Vamos a poner el ejemplo de un vaso. Un vaso no puede estar medio lleno ni medio vacío, tiene que estar lleno de algo. Entonces, el corazón sin Cristo está lleno de hábitos que poneros, perversos, de hábitos perversos. Entonces, ¿qué pasa si yo solamente cambio dos hábitos perversos y no hago nada? No, es que voy a dejar de ver pornografía. Sí, bien, dejo de, pero ¿qué pasa si usted no llena ese hábito que tenía con otra cosa saludable? Pues termina volviendo al hábito viejo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ser lleno de algo. Entonces, usted dice, voy a empezar a levantarme temprano. Sí, puso el despertador 5 de la mañana. Se quedó ahí. Bueno, yo creo que despierto a esta hora. No, usted tiene que tener ya un propósito. Me voy a levantar a las 5 para orar, me voy a poner a las 5 para, no sé, alguna cosa. Voy a empezar a leer un libro de 5 a 5 y media de la mañana y luego me meto a la ducha, pero tiene que tener un hábito ya en mente. Si usted cambia un hábito malo y no le pone uno nuevo, vuelve y fracasa. Entonces la idea es abstenernos de toda especie de mal. Entonces, si yo voy a dejar algo, tengo que reemplazarlo por algo bueno. Entonces el corazón siempre tiene que estar lleno de algo. Y terminamos entonces diciendo lo siguiente. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Note que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Miren, no dice una parte. Y Pablo entonces, eh, como está escribiendo a los tesalonicenses, se expone de una manera especial qué es la santificación completa. Entonces Pablo dice, y todo vuestro ser. Y entonces va a explicar no como una sumatoria de partes. Aquí Pablo no está diciendo el hombre es dicótomo ni tricótomo. No, el hombre precisamente va a exponer para una audiencia griega lo que ellos creían del platonismo. Entonces le dice, les va a explicar qué es el ser. Entonces el ser es lo que ustedes llaman el neuma o el sige, ¿cierto? O el soma. Entonces todo, incluye todos los conceptos platónicos y neoplatónicos que después se van a dar con Plotino en el siglo I. Entonces, es una santificación plena, la palabra es holoteles, que significa integral, total. Entonces, no separado en partes, sino de todas las partes. Es decir, que la santidad es física y espiritual. Y termina Pablo diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios hará eso. Esta carta termina, hermanos, pidiendo Pablo que oren por él, que saluden a todos los hermanos con un beso santo y que esta carta también sea leída también a otras iglesias, como efectivamente pasó con la iglesia de Colosas. Entonces, mis hermanos, Pablo termina con una bendición apostólica, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor nos llamará un día, hermanos, y por eso Pablo termina esta parte teológica diciendo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Léanlo en sus Biblias, por favor. Léanlo. ¿Para qué es que es necesario que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados? Sea. Note que es singular. No dice sean, sino sea. ¿Sea guardado qué? Irreprensible para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, porque no sabemos cuándo será esa venida, pero sí esperamos
que a través de estos hábitos y estas prácticas, usted y yo seamos santificados por completo. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Agradezco tu misericordia y bondad, Señor, al permitirnos reconocer la gran necesidad que tenemos de tu gracia en nuestra vida diaria. Reconocemos que hay hábitos en nuestra vida que se oponen a la santificación, que nos cuesta orar, nos cuesta leer tu palabra, nos cuesta ayudar al hermano, nos cuesta someternos a tu voluntad. Somos hermanos atactos, hermanos que queremos insubordinarnos para no caminar en tu palabra, para no cumplir tu palabra. Y por eso esta mañana, algo que te rogamos y te imploramos, Señor, es que nos ayudes a cada uno de nosotros a andar ordenadamente, pero sobre todo que nos ayudes a acatar tu palabra, a obedecerla, que nos des un corazón dispuesto, Señor, desde los niños hasta los más adultos, nos des un corazón para obedecer en todo tu santa palabra. Señor, esta congregación no puede sostenerse sin tu palabra, sin tu ayuda, sin tu gracia. Por eso ayúdanos a tener mayor intimidad contigo cada día, Señor. Lo necesitamos con urgencia, Señor. Y te lo pedimos de antemano dándote gracias por la obra magnífica que harás en nosotros cada día hasta que vengas por nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde bien.